Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les presento el caso de Keith Gentry. And so then I screamed at Keith, telling him his guns were not in the gun cabinet, that he needed to get up. Snores, so I kept thinking it just sounded different. It didn't sound like he always snores. Para este caso nos tenemos que ir hasta el estado de Texas, a una ciudad que se llama Robinson, y es en esta ciudad donde vivía Keith, donde creció, donde pasó la mayor parte de su vida. Su nombre completo era Waymon Keith Gentry, y de él sí hay varios clips, varios videos de personas, de amigos, de familiares, personas allegadas a él, que lo describieron. Entonces sí podemos darnos una idea más clara de cómo era su personalidad, o al menos de cómo lo percibían las personas que eran allegadas a él, las personas que lo querían. Y a él lo describieron como una persona, como un hombre sociable, alegre, divertido, que tenía todas las características que a él le permitían hacer amistades y mantener esas amistades porque sí las procuraba. Su grupo de amigos era bastante grande. Cuando él era más joven, estamos hablando de cuando iba en la preparatoria o en la universidad, dijeron que incluso parecía que estas relaciones de amistad eran más importantes para él que las relaciones amorosas que pudiera llegar a tener. Disfrutaba mucho de salir con estos amigos a bailar, le gustaba la vida nocturna, también tenía el pasatiempo de la caza. Cuando termina la preparatoria, decide que él sí va a estudiar a la universidad, que sí va a hacer una carrera universitaria, pero no se queda a estudiar ahí donde él vivía, sino que se va a la ciudad de Waco, la cual no está nada lejos de donde él vivía, si acaso está a unos 20 minutos de Robinson. Ahí en esa universidad, como era una universidad técnica, empieza a tomar clases para soldar, también toma clases de diseño donde estaba aprendiendo a hacer planos, para trazar planos de maquinaria, de edificios. Mientras estaba en este lugar, él conoce a una joven que era un año mayor que él, esto en 1997. En ese momento él tendría alrededor de 23 años, entonces todavía estaba joven. No estaba buscando realmente una relación seria, una relación a futuro, sino algo para pasar el momento y ya. Esta joven se llama Darlene y ella venía de un lugar que se llama Cameron, Texas, que también estaba cerca de donde él había crecido, estaba más o menos a una hora de Robinson. Y en ese lugar donde ella vivía era un lugar pequeño, que no tenía muchos habitantes y ella era bastante popular en ese lugar. Decían que tanto por su personalidad como por su físico, todos la conocían, todos sabían quién era. Ella decide que también se va a ir a estudiar a la misma universidad que Keith, por supuesto sin conocerlo, se conocen ahí en la universidad. Ella estaba estudiando para asistente dental y como les digo, ella era un año mayor que él, entonces ella termina la escuela antes que él, la universidad. Cuando ella termina, ella veía la relación con otros ojos y ella quería que la relación avanzara, que la relación se estableciera mejor, pero Keith no quería eso. Keith estaba como que sus planes eran diferentes a los de Darlene y se lo deja saber, se lo deja muy claro. Entonces, después de 8 meses que había empezado la relación termina. Al parecer, ella sí estaba muy enamorada, ella sí tenía expectativas de esa relación. Entonces, cuando la relación termina, ella se siente muy triste, ella siente que no puede estar cerca de él, cerca de sus amigos, así que ella se va y se va a la ciudad de Dallas, que es una ciudad bastante grande. Cuando llega a la ciudad de Dallas, empieza a trabajar de lo que había estudiado, de asistente dental, pero solamente dura ahí alrededor de un año, porque al parecer o le roban su coche o le abren su coche y le roban algo de adentro, pero ella provenía de un lugar pequeño. Entonces llega a una ciudad grande donde sí hay delincuencia. Este hecho, esto que le ocurrió con su coche, le provoca mucho estrés, le provoca miedo y por este hecho decide regresarse. Tan solo después de un año de haber llegado a esta ciudad, a la ciudad de Dallas, decide regresarse al lugar donde ella vivía. Después de un tiempo que Darlene había regresado, se reencuentra nuevamente con Keith y se reencuentran por casualidad. Los dos habían salido, cada uno con su grupo de amigos, una noche, se reencuentran y a partir de ese momento se vuelven inseparables. Al parecer, ese tiempo que habían estado separados, a Keith les sirvió para darse cuenta que él sí la quería, que él sí quería estar con ella, sí quería una vida futuro con Darlene. Duran 3 años de relación a partir de esa noche que se encontraron. Después de 3 años, para el año 2000, ellos ya estaban casados, ya estaban iniciando su familia. Tienen 2 niños y después de que tienen a estos 2 niños, ella se da cuenta, no es que se haya dado cuenta en ese momento, sino que cuando ella estudia a la universidad, ella sabía que quería una carrera universitaria, pero no sabía que quería estudiar. Entonces, para no perder el tiempo, decide estudiar asistente dental, pero no era algo que a ella realmente le apasionara o que le gustara.
Cuando tiene a su segundo hijo, decide que ya no va a perder más el tiempo, que esa carrera que estaba estudiando, que ese trabajo que tenía, no le gustaba, no le apasionaba y que va a regresar nuevamente a la universidad. Regresa y empieza a estudiar enfermería en esta ocasión. Ahora el problema era que ella tenía un trabajo, tenía 2 niños en casa, ahora tenía una carrera que sí es una carrera bastante demandante y Keith, el trabajo que Keith tenía era un trabajo que no le permitía que estuviera en su casa toda la semana. Él pasaba 4 días a la semana fuera de su casa porque viajaba bastante por este trabajo y a pesar de que ese trabajo él ya lo había tenido por varios años, ahora con estas nuevas responsabilidades que tenía Darlene sí se resentía más la ausencia de Keith. Lo bueno es que cuando ellos dos se casaron, cuando estaban buscando casa, encuentran una casa justamente en la ciudad de Robinson, que era donde él había crecido, y esta casa que ellos compran estaba justo al lado de la casa donde vivían los papás de él, es decir, al lado de la casa de los suegros de Darlene. Entonces ella sí tenía ayuda en ese momento. Entre semana ella podía dejar los niños con sus suegros para irse a hacer todas sus actividades y los fines de semana él regresaba a la casa y le ayudaba con los niños. Pero aún así ella sentía que era mucho, que la carga de trabajo era demasiado para ella sola. Y cuando se entera que estaba embarazada por tercera ocasión, ahí ya no cabía duda que ella iba a necesitar a su esposo, que iba a necesitar de la ayuda de su esposo. Así que él renuncia a su trabajo, renuncia a este trabajo que le impedía estar la mayor parte de la semana en su casa. Se busca un trabajo que estuviera más cerca de su casa, un trabajo que tuviera horario de oficina. Este nuevo trabajo a él no le gustaba. El trabajo que él tenía era un trabajo que él había escogido, que disfrutaba, que le apasionaba, pero este nuevo trabajo no era algo que él hubiera decidido hacer si no fuera por la situación en la que se encontraban. Era un trabajo que él no disfrutaba, un trabajo que además era mal pagado, no le pagaban igual que en el otro trabajo, entonces también iba a disminuir su economía, pero dijeron que no le había costado tanto trabajo tomar esa decisión, que para él lo más importante siempre habían sido sus hijos. Entonces todos estos defectos que tenía el nuevo trabajo valía la pena ese sacrificio con tal de llegar a ver a sus hijos todas las tardes a su casa. Así pasa el tiempo hasta que llegamos al año 2005. Este año, un miércoles 9 de febrero por la mañana, alrededor de las 6:15 de la mañana, Darlene hace una llamada al servicio de emergencias. Robinson 911, what's your emergency? Hello? Hello? Robinson 911? Yes, ma'am. This is the address of 531 East Moonlight Drive. Okay, what's the problem? I got up this morning, I was in my son's room because I didn't sleep. My back door was open, my husband's guns are all gone, and so it's on your room. There's blood on the bed, and he is gurgling foam stuff out of his mouth. Okay, so he is there? He's here. Can I stay on the line with me? Hang on one second. I'm going to dispatch the officer. Stay on the line. Okay, I've got 351 away. La llamada original dura alrededor de 5 minutos, yo solamente les puse una porción de ella. Y durante estos 5 minutos, Darlene le dice a la operadora que alguien había entrado a su casa. Que ese alguien que había entrado se había robado todas las armas de su esposo. Recuerden que yo les dije al inicio que a él le gustaba la casa, entonces tenía varias armas dentro de ahí donde ellos vivían. También le dice que esta persona que había entrado había atacado a su esposo, que su esposo estaba en la cama, pero que estaba sacando espuma rosa por la boca. No les dice específicamente qué era lo que había pasado, quién lo había hecho, nada de detalles específicos, porque ella aseguraba que no había visto nada, que no había escuchado nada hasta el momento en que va a ver a su esposo y ve que esta situación estaba ocurriendo. Mientras ella estaba en esta llamada, que les digo que dura alrededor de 5 minutos, más o menos a la mitad de la llamada, más o menos a los 3 minutos, es cuando llega el primer oficial a su casa. Solamente les toma unos 3 minutos en llegar. Cuando llega el primer oficial, como la llamada que ella había hecho, en esta llamada ella estaba diciendo que alguien había entrado a su casa, el oficial no sabía si esa persona todavía estaba adentro, si había alguien adentro de la casa que estuviera armado, que los pudiera atacar. Entonces su trabajo de él en ese momento era entrar a la casa y asegurarse que no hubiera nadie. Y esto lo tenía que hacer porque iban a llegar los de primeros auxilios. Y los de primeros auxilios no pueden entrar a la casa hasta que se asegure que el área está libre. Cuando hace esto el oficial, después de que pasa cuarto por cuarto, se asegura que no haya nadie, no vea a nadie sospechoso, nadie que no debería estar ahí en ese momento. Una vez que se da cuenta que no había absolutamente nadie dentro de la casa, le dice a los de primeros auxilios que ya estaban afuera esperando, que ya podían entrar.
Cuando los paramédicos ya estaban ahí con él, dijeron que él estaba en muy mal estado. Había recibido un balazo directamente en la cabeza, tenía un hoyo de donde había entrado la bala, pero dijeron que aún así él seguía con vida. Estaba en muy mal estado, pero seguía con vida. Ellos no podían hacer mucho por él ahí en esa casa, entonces lo que seguía para ellos era que se lo tenían que llevar al hospital. Como les digo que ellos vivían al lado de la casa de los papás de él, cuando los papás ven esto, ven todo este movimiento, los policías, las patrullas, las ambulancias afuera de la casa de su hijo, se dirigen hacia ella. Ellos querían saber qué era lo que había ocurrido, pero no les permiten pasar en ese momento porque los paramédicos todavía estaban tratando de ayudarlo adentro de la casa. Una vez que lo sacan en la camilla, los papás ven esto, los papás ven a su hijo irse en esta ambulancia, le permiten a la mamá que entre a la casa para que se lleve a los niños. Los niños eran muy pequeños en ese momento. El mayor tenía alrededor de 5 años, el menor tenía alrededor de 1 año y medio, entonces eran niños muy pequeños que no sabían lo que estaba ocurriendo. A pesar de su dolor, porque una vez que le permiten a la mamá entrar a la casa, se enteran de lo que le había ocurrido a su hijo. A pesar de su dolor, ellos se enfocan en los niños, se enfocan en que los niños estén bien, que estén tranquilos, que estén seguros. Una vez que hacen esto, se van al hospital. En el hospital ya estaban familiares, amigos de él, todas las personas que debían estar. La única persona que faltaba, que no había llegado, era Darlene. Y ella no estaba ahí porque los oficiales se la habían llevado a la estación de policías, esto de manera voluntaria. Ellos le habían pedido que los acompañara, ella había accedido a hacer esto porque era la única testigo que ellos tenían. Entonces, ella insistía que no había escuchado nada, no había visto nada, pero se querían asegurar los oficiales que no hubiera algo que ella sí había escuchado o que tal vez sí había visto, pero que ella considerara que no fuera de importancia y que una vez que les dijera a los oficiales, terminara siendo de importancia para la investigación. Ella le dice a la policía que los va a ayudar en lo que ella pueda, permite que le tomen sus huellas dactilares, que le tomen una muestra de ADN, incluso permite que graben la entrevista el interrogatorio que le estaban haciendo en ese momento. Cuando ya habían empezado la entrevista, ya llevaba más o menos 1 hora, reciben una llamada del hospital. La estación de policía recibe una llamada del hospital donde estaba su esposo. Le dicen que necesitan que Darlene esté ahí en ese momento, así que la policía detiene la entrevista, la llevan al hospital y una vez que llegan, los doctores le dicen que su esposo tenía muerte cerebral, que no había nada que ellos pudieran hacer por él y que lo que necesitaban de ella, para lo que la habían llamado, era porque necesitaban que ella firmara un consentimiento en el cual ella permitía que lo desconectaran. Él era donador de órganos. Ella firma este consentimiento, desconectan a su esposo y unos minutos después de que hacen esto, a él lo declaran muerto oficialmente. A pesar de que su esposo acababa de fallecer, la policía le vuelve a pedir a Darlene que se vaya con ellos otra vez a la estación de policía porque querían seguir con el interrogatorio que le estaban haciendo. Ella acepta de manera voluntaria. Cuando llegan, graban todo esto que ella estaba diciendo. Y la versión de ella, lo que dice que había ocurrido, o por lo menos de lo que se acuerda, porque recordemos que ella dice que no había escuchado nada, no había visto nada. Entonces ella dice que la noche anterior, de lo que había sucedido, la noche anterior, ella había salido con una amiga. Regresa a su casa alrededor de las 8 o 9 de la noche más o menos, y que cuando regresa su esposo ya la estaba esperando, que él estaba muy molesto, que estaba muy irritado con ella. Y esto era porque él se acababa de enterar que ella había sacado tarjetas de crédito sin que se consultaran entre ellos como pareja. Ella había usado estas tarjetas de crédito al máximo, pero no había podido pagarlas. Entonces, cuando no las puede pagar, el banco se comunica con él y él se entera de esta situación. Dice que cuando llega, empiezan a discutir por esta situación, pero que la discusión sí se estaba volviendo bastante agresiva. Entonces ella, para evitar esto, para que él se tranquilizara, decide salirse de la casa. Se va de la casa, empieza a manejar por un rato, dándole tiempo a él para que se tranquilizara. Cuando regresa a la casa dice que esto ya había ocurrido, que él ya estaba muy tranquilo, que ya estaba más relajado y que se sientan a platicar sobre esta situación, que ella acepta que ella había hecho esto, que no lo negaba, pero que él ya estaba en una posición como más comprensiva con ella. Entonces estaba en la posición de, ya había ocurrido esto, ¿qué era lo que iban a hacer? ¿Cuál era la solución que iban a buscar? Entonces que tienen una plática sobre esto, una plática tranquila, buscando solución al problema que ya tenían. Después de esta conversación se van a dormir, ponen a los niños en su cuarto, ellos dos se van juntos a su cuarto, pero dice que en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, ella se va al cuarto de los niños porque uno de los niños no se sentía bien.
Aunque hay una entrevista que vi que ella estaba dando donde dice que el que no se sentía bien era su esposo. Entonces los niños se despiertan y para evitar que los niños le hicieran ruido a su esposo porque no se sentía bien, decide irse con los niños para que no estuvieran ahí en el cuarto y no despertaran a su esposo. Pero la versión más general, la que es más conocida, es que dice que uno de sus niños no se sentía bien. Entonces los niños estaban despiertos alrededor de las 3 de la mañana y ella se va al cuarto con ellos. Se va al cuarto, enciende la televisión y esto lo hace para que ellos se entretengan un rato y sin darse cuenta todos se quedan dormidos. Los niños y ella se quedan dormidos en el cuarto. Ella no se regresa a dormir con su esposo. Alrededor de las 6 de la mañana dice que su hijo más pequeño, el que tenía como 1 año y medio, se levanta, entonces la despierta a ella, se da cuenta que se le va a hacer tarde para ir a trabajar porque era un día miércoles, entonces se tenía que ir a trabajar. Se levanta, empieza su rutina como cualquier otro día, se lleva a los niños a la cocina para darles de desayunar. Cuando estaba en la cocina dice que siente una brisa, que siente aire entrando a su casa. En ese momento se da cuenta que la puerta de la cocina, la puerta de atrás de la casa, estaba abierta. No piensa nada malo, nada extraño, porque dice que se acordaba que la noche anterior ella había salido a tirar un pañal usado de su hijo, entonces pensó que tal vez la había dejado abierta o no la había cerrado bien y el aire la había terminado de abrir. No piensa nada malo, solamente va y cierra la puerta. Cuando cierra la puerta, cerca de la puerta había un mueble, un gabinete donde su esposo tenía todas sus armas que usaba para cuando se iba a casar. Cuando cierra la puerta, gira y se queda viendo hacia este mueble. Este mueble tenía toda la parte de enfrente hecha de cristal, entonces podías ver hacia adentro de él, podías ver lo que había dentro de este mueble. Se da cuenta que ninguna de las armas de su esposo estaban ahí. Y dice que ese es el momento cuando se empieza a preocupar, cuando sí siente que algo estaba mal, entonces empieza a gritarle a su esposo que se levante, que sus armas no estaban ahí, pero Keith no le responde, ni se levanta, ni sale de su cuarto. And I turned around and I realized the gun cabinet was open and there were no guns inside of it. And so then I screamed at Keith, telling him his guns were not in the gun cabinet, that he needed to get up. Como no obtenía respuesta, se va hacia el cuarto donde su esposo estaba durmiendo y dice que empieza a escuchar sonidos que le parecían extraños. Llega al cuarto y enciende la luz del baño que estaba dentro del cuarto para así alusar el cuarto. Cuando enciende esta luz, dice que es ahí cuando puede ver que su esposo estaba emitiendo, que estaba sacando esta espuma rosa por la boca, pero que lo que ella pensó es que tal vez le había dado un ataque epiléptico, algo por el estilo. Cuando se acerca más a él es cuando ve que había sangre en la cama. Dice que cuando ve esto, ella no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar, que su enfoque de ella en ese momento estaba en sus hijos porque los niños la habían seguido hasta el cuarto. Entonces ella se estaba enfocando en ese momento en sacar a los niños del cuarto porque no sabía lo que había ocurrido. Toma su teléfono celular que estaba en la mesa de noche al lado de donde estaba acostado su esposo, se lleva el teléfono, saca a los niños del cuarto y es ahí que alrededor de las 5:15 de la mañana marca el servicio de emergencias. Flipped on the bathroom light. And he was laying on his back, and I'm sorry. I remember seeing pink foam coming out of his mouth. I leaned over him, and I was about to roll him over, and that's when I saw blood on the bed. And I don't know, I panicked, I grabbed my cell phone, and I turned it on, trying to call 911. I'm hollering at the kids to get out of the room, and because that was my primary goal. I didn't want them on him because at this point I had no idea what truly had happened. Mientras ella estaba dando esta declaración, la policía se había quedado en su casa investigando el área, porque ya no tan solo se trataba de un robo, en ese momento Keith ya había fallecido, entonces ya estaban tratando de buscar evidencia de lo que había ocurrido, porque ya se trataba de la escena de un crimen en ese momento. Dijeron que casi desde un inicio empiezan a encontrar evidencia que para ellos no hacía mucho sentido con la versión que estaba dando Darlene. Y decían que no hacía mucho sentido porque lo único que se habían robado, que eran las armas de su esposo, para empezar, decían que estaban en este mueble, en este gabinete, que como les digo, tenía el frente de cristal. Aún así, el supuesto ladrón, la persona que había entrado, se toma el tiempo para buscar la llave, para abrir este mueble, este gabinete, pero no rompe el vidrio, que hubiera sido lo más rápido para poder salir de esa casa más rápido. Dijeron que si tal vez no había querido romper este vidrio para no hacer ruido, para que las personas que estaban adentro de la casa no se despertaran, entonces no hacía sentido alguno, hacía todavía menos sentido que esta persona
tratando de no hacer ruido al romper el vidrio, empiece a caminar hacia el cuarto donde se estaba quedando Keith para dispararle. Con el disparo él iba a hacer todavía mucho más ruido. Se había sentido cómodo para caminar por la casa, para llegar hasta el cuarto donde él estaba dormido. Él no sabía lo que le iba a esperar. Estaba entrando a una casa donde desde que entra en la puerta trasera está todo un mueble lleno de armas. Entonces, ¿qué le decía a esta persona? Que llegando al cuarto no iba a haber alguien, el dueño de la casa, que iba a estar armado, que se iba a tratar de defender. Aún así, se siente cómodo para llegar hasta ese cuarto, pero después de dispararle a Keith, no se roba nada más. No se roba electrónicos, no se roba joyería, no busca en otros cuartos, no se pone a atacar a las otras personas que estaban adentro de la casa. Lo único que se había llevado eran las armas de Keith, pero solamente se las lleva hasta el patio de enfrente de la casa. Ahí las encontraron. Dijeron que no las habían encontrado como si esta persona las llevara en sus brazos y las soltara en el patio de enfrente. No se veía como que estuvieran desacomodadas una arriba de otra, no. Las habían encontrado perfectamente alineadas, una atrás de otra, como que si las hubieran puesto así a propósito. Entonces ellos decían, ¿por qué una persona se va a meter a robar a una casa? ¿Va a matar al dueño de la casa? Por ese algo que se está robando. Y luego ese algo, que son las armas, las deja simplemente enfrente de la casa. Decían también que las probabilidades de que un ladrón común, una persona que solamente se mete a robar a una casa, es muy poco probable que ataque a las personas que viven ahí adentro, a menos que lo descubran en el acto. Y sabían que a él no lo habían descubierto porque Darlene decía que no había visto nada. Los niños decían que ellos tampoco habían escuchado nada, los más grandecitos, y sabían también que Keith no se había ni siquiera levantado de la cama. A él cuando lo habían encontrado, su cabeza todavía estaba en su almohada. Él había sido atacado mientras estaba acostado. Decían que tal vez él ni siquiera se había enterado de lo que le estaba a punto de ocurrir con él. Entonces, esta persona es capaz de matar al dueño de la casa, pero una vez que está fuera decide dejar las armas. Dijeron que tal vez podían manejar la teoría si quisieran realmente acomodar la versión de Darlene a lo que ella decía que había pasado. Decían que tal vez lo que pudo haber pasado es que alguien lo pudo haber visto. Una vez que él estaba fuera con las armas, entonces él por miedo, por no ser descubierto, simplemente dejó las armas ahí y se fue. Ahora el problema con esta versión, que dijeron que por más que quisieran acomodarla no podían, el problema es que decían, entonces él es capaz de matar al dueño de la casa por las armas, pero si alguien más lo ve, simplemente las deja ahí y sale corriendo, porque no ataca a esa persona también. Además de que, como les digo, las armas no se veían como que las hubiera soltado, como si lo hubieran descubierto y las hubiera dejado caer. Estaban perfectamente acomodadas, perfectamente alineadas. Para la policía, toda esta situación con las armas, para ellos significaba o era un intento que alguien había hecho de distraerlos de lo que realmente había pasado. Se empiezan a enfocar un poco más en Darlene. Decían que la casa no era muy grande, que no entendían por qué ella no había escuchado nada, no había escuchado el disparo. Ella dice que tenía la puerta del cuarto de los niños abierta, pero aún así no escuchó ni pasos, ni el disparo, no escuchó absolutamente nada. No encuentran huellas de entrada forzada en la puerta trasera, que era la puerta que se creía que había utilizado este supuesto sospechoso que había entrado a la casa. Encuentran dentro de uno de los botes de basura que estaban adentro de la casa, encuentran un guante desechable y adentro de este guante desechable estaba el casquillo de un arma. También dijeron que esta llamada que hizo al servicio de emergencias parecía como aprendida. Decían que ella como que los lleva por una secuencia de hechos a la operadora para al final decirle que su esposo estaba herido y que necesitaba ayuda. Entonces empieza diciendo que se había quedado a dormir con sus hijos, que después se levanta, va a la cocina, siente el aire, cierra la puerta, ve que las armas no están y ya después de ahí va al cuarto y toda esta secuencia de que ve la espuma rosa en la boca de su marido y demás. Pero toma 25 segundos para decir todo esto, 25 segundos tarda para decirle que su esposo necesitaba ayuda. 25 segundos no suena mucho, pero si nos detenemos a contar 25 segundos sin hacer nada, sí son algo. Y sobre todo porque era una situación de emergencia. Su esposo todavía estaba con vida en ese momento y ella no empieza la llamada diciéndole a la operadora que su esposo necesitaba ayuda, aunque después vamos a ver cómo esto era lo que decía la policía que no les hacía sentido. Más adelante les voy a decir cómo se defendía ella de este hecho, de esto que la policía la estaba acusando.
Y esta misma secuencia de su relato que le había dado la operadora es la misma que ella mantiene durante su declaración, exactamente la misma. Y dijeron los oficiales, supuestamente, que cuando ella va por primera vez a dar su declaración, cuando su esposo todavía estaba en el hospital, cuando ella pensaba que su esposo todavía estaba con vida, dijeron que ella no había preguntado por él, que no había preguntado si ya tenía noticias, si les habían hablado del hospital, si se podía ir a verlo, que no había mostrado interés por la situación de su esposo. Después dijeron que una vez que ya la llevan al hospital y que ya desconectan a su esposo, dijeron que ella sí se le veían lágrimas en los ojos, pero que no se veía realmente afectada por lo que acababa de suceder. Que las otras personas que estaban ahí en el hospital se veían devastadas, se veían muy mal, pero que ella todavía se veía bastante bien, por eso había aceptado irse con ellos, incluso después de que acaba de morir su esposo, acepta irse con ellos a seguir con esta declaración. Ella estaba dando esta declaración de manera voluntaria y también es ella la que la termina, porque dice que empieza a notar, a sentir que los oficiales ya no estaban interesados en su postura, en su versión de los hechos, que estaban más interesados en una confesión. Querían que ella dijera lo que supuestamente ellos creían que había hecho. En ese momento ella decide terminar con el interrogatorio, pide un abogado. Lo que hace es que apela a su quinta enmienda, que es su derecho a permanecer en silencio, a su sexta enmienda, que es su derecho a tener un abogado, a tener representación legal. Al hacer esto, la entrevista tiene que terminar. Y eso sucede. La entrevista termina, pero los detectives se quedan con la idea de que ella era su principal sospechosa. Hasta ese momento todo apuntaba a que ella podía ser la responsable de lo que había ocurrido. Una vez que el forense tiene los resultados de la autopsia, dice que Keith había muerto de un disparo en la cabeza, que la bala había entrado, pero la bala no había salido. Entonces, lo que esto había provocado es que la bala no se pudiera comparar con un arma homicida. No la tenían, pero aunque la tuvieran, él no podía decir si esa bala pertenecía a la pistola que le hubieran presentado. Lo único que les podía decir en ese momento es que se trataba de una calibre 22. Con esta información, la policía busca entre las armas que habían encontrado enfrente de la casa, pero no encuentran ninguna que pudiera ser. El papá de Keith les dice que él le había regalado una a su hijo varios años atrás y que era del mismo calibre de la que estaban buscando. Cuando vuelven a revisar las armas, no la encuentran, buscan en los registros. Keith sí tenía un arma registrada a su nombre, parecida a la que estaban buscando. Sabía su papá que su hijo todavía la tenía, así que era el única arma que estaba faltando en ese momento. Pensaban que se podía tratar del arma homicida, así que se enfocan en poderla encontrar. Por otro lado, lo que hace Darlene es que ella ya no quería seguir viviendo en la casa donde había ocurrido eso, porque decía que no quería que sus hijos estuvieran ahí, que revivieran lo que había ocurrido ese día. Así que se va a vivir a la casa de sus suegros, a la casa de al lado, a la casa de los papás de Keith. Dijeron ellos que ellos adoraban a Darlene, que la amaban como una hija más, que para ellos ella era inocente. No les cabía ni la menor duda de que la policía estaba equivocada, que ellos debían de buscar por otro lado, pero que Darlene no le había hecho eso a su hijo. Entonces permiten que ella se quede a vivir ahí junto con los 3 niños que tenían. La están ayudando, están así varias semanas, hasta que 3 semanas después por fin se emite una orden de arresto en contra de Darlene. En ese momento todo era circunstancial, no tenían nada concreto en su contra, pero todo se había acumulado de manera que sí pudieron obtener una orden de arresto en su contra. La arrestan el 28 de noviembre. Pero ella no pasa ni siquiera un día en la cárcel. Ese mismo día que la arrestan, sus suegros pagan su fianza. Era una fianza de alrededor de $50,000. Ellos dijeron que estaban convencidos de la inocencia de Darlene, así que la iban a apoyar hasta donde ellos pudieran, la iban a tener en su casa si eso tenían que hacer. Ellos no la iban a dejar sola, no iban a dejar que la policía la acusara de lo que ellos pensaban, que ella era inocente. Está así ella en libertad, en lo que la policía empezaba a juntar más pruebas para poderla llevar a juicio. Finalmente su juicio empieza aproximadamente un año después de que la habían arrestado. Esto es el 6 de febrero del 2007. La fiscalía comienza diciendo lo que ellos creían que había ocurrido esa noche y decían que como ella se había ido la noche anterior con una amiga y que había regresado y que su esposo la estaba esperando para discutir sobre las tarjetas de crédito que ella había sacado, ella decía que había sido una discusión civilizada. La fiscalía decía que no había sido así, que lo que ellos creían que había ocurrido es que cuando ella llega y empiezan a discutir por esa razón, que Keith sí estaba muy molesto
porque ella sí gastaba mucho dinero y esto lo sabía la familia de ellos, amigos de ellos, sabían que a ella le gustaba gastar, le gastaba en cosas de la casa, en muebles y demás, pero también gastaba mucho dinero en ella misma. A ella le gustaba verse bien, le gustaba arreglarse, se compraba cosas para poder verse, para poder estar a gusto ella. Entonces gastaba más de lo que debía. Cuando él había dejado un trabajo bien pagado y se va a un trabajo que cobraba menos, el dinero ya no era lo mismo, entonces ellos debían de regular sus gastos y ella no lo estaba haciendo. Cuando ella ve que el dinero ya no les alcanzaba porque su esposo ganaba menos, es cuando decide que va a sacar tarjetas de crédito. Saben que esto ocurrió porque la noche que ella sale con la amiga, Keith se va a platicar con su papá y le cuenta toda esta situación. Le dice que sí está muy preocupado porque él sí cuidaba su dinero, sí cuidaba su crédito, que él no quería tener problemas con los bancos, no quería estar pagando intereses, entonces sí era una situación que a él lo estresaba, pero aún así le dijo a su papá que era una situación que a él le preocupaba, pero que no era para dejar a su esposa, ni mucho menos para dejar a su familia, que solamente era algo que él tenía que arreglar, pero que sí estaba molesto con su esposa. Creen que esa noche y durante esa plática él le intenta poner ciertos límites de la manera en cómo ella estaba gastando y decían que aunque para muchos esto no significara tanto, para ella sí lo era. Era ya una acumulación de cosas que la habían hecho tomar esa decisión. El matrimonio ya de 6 años ya tenía bastantes problemas, no parecían felices, como que cuando él trabajaba fuera, que no estaba 4 días a la semana en su casa, cuando él llegaba los fines de semana, ellos trataban de hacer actividades juntos, estar juntos en familia, pero una vez que él ya estaba trabajando cerca de su casa, era lo contrario. Ellos ya no pasaban tiempo juntos y parecía que no tenían interés en hacerlo. La mañana de los hechos, lo que creen que ocurrió es que ella ya se levanta con lo que tenía planeado hacer. Dijeron que ella va a este mueble que tenía las armas, lo abre con la llave, pone todas las armas en el patio de enfrente acomodadas una tras otra, no las deja caer como les digo. Se pone un guante desechable y con este guante desechable toma el arma con la que finalmente supuestamente le dispara a su esposo. Toma el casquillo que había caído, lo pone en el guante y este guante lo deja tirado en la basura. Todo esto lo hace mientras sus hijos estaban dormidos. Una vez que lo hace, despierta a sus hijos y marca el 911 y les dice toda esta historia que ellos creían que se escuchaba como practicada, que se escuchaba memorizada. Y creen que lo había hecho así, el hecho de abrir el gabinete con la llave, poner las armas acomodadas, porque no se había fijado en los detalles y solamente estaba actuando por rutina, por lo que siempre había hecho, abrir el gabinete con las llaves sin pensarlo. Después de que le disparan, no saben dónde ocultó el arma, porque la buscaron dentro de la casa y no la encontraron, pero para el momento que empieza el juicio, ellos ya tenían el arma con ellos. Ellos ya la habían encontrado, por eso la habían podido llevar a juicio. Y habían encontrado el arma porque, como ella vivía en la casa de sus suegros en ese momento y ella ya no quería ni estar viviendo en la casa de sus suegros ni regresar a la casa donde vivía con su esposo anteriormente, estaba buscando un nuevo lugar para vivir, así que se comunica con una persona que se dedicaba precisamente a esto. Era un constructor que tenía casas, tenía terrenos, entonces se comunica con esta persona que se llama Robert Pavelka. Me voy a referir a él como Pavelka a lo largo de ahorita. Y cuando le habla, él le dice que él no tiene casas en ese momento disponibles, que ya había vendido la última que tenía construida, pero que sí tenía pedazos de tierra, que tenía terrenos disponibles y le podía dar la dirección a alguno de ellos para que fuera a verlos. Ella acepta, se va a ver este terreno. Cuando llega, dice que se enamora de este lugar, que era un lugar con mucha naturaleza, con árboles, con un estanque. Le marca de regreso a Pavelka y le dice que si ese terreno incluía el estanque que estaba ahí, sí lo quería, que era algo que a su esposo, que a Keith le gustaba mucho la pesca, entonces que sus hijos podían pescar en ese lugar también, entonces si incluía ese estanque se lo quedaba. Él le dice que sí, que precisamente ese pedazo de tierra que a ella le había gustado incluía el estanque, entonces ella le dice que sí, que comiencen el papeleo para ella comprar ese pedazo de tierra. Empiezan todo el papeleo, varias semanas después se reúnen ya para firmar todo, para que todo quede ya bien. Firman los documentos y al final dice Pavelka que ella le dice que todo está bien, pero que ya puede llenar este estanque con tierra, que no lo quiere ahí, que no quiere el agua ahí. Y dice que a él se le hizo muy raro porque al principio ella le llama para decirle que si el terreno incluye eso, pues que sí lo compra. Entonces ahora no entendía porque habían pasado unas semanas y ahora ella ya no quería ese estanque, que era lo que estaba pasando. Dice que él sabía quién era ella, que él sabía de que la estaban acusando, así que empieza a tener un sentimiento de duda, que él pensaba que algo no estaba bien
y lo que hace es que se comunica con un amigo que él tenía en la policía. Este amigo que tenía en la policía se comunica con los detectives que estaban a cargo del caso y todos sospechaban que muy probablemente ella había puesto el arma en ese lugar. Por eso quería que le echaran tierra, por eso quería que ya no estuviera ahí. Lo que hacen es que llevan unos buzos a ese lugar. Los buzos entran a este lugar, les toma alrededor de 15 minutos solamente para encontrar un arma calibre 22 que cuando revisan el registro se dan cuenta que sí le pertenecía a Keith. Ahora, sabiendo que tal vez su defensa iba a decir que ella no sabía por qué el arma estaba ahí, que ella no tenía idea qué había pasado, porque no tenían nada que demostrara que ella la había puesto ahí, ni personas que lo hubieran visto, no tenían nada. Lo que hacen es que ponen una cámara de video. Le dicen a Pavelka que le tiene que marcar y le tiene que decir que sí puede ponerle tierra, sí puede cubrir el estanque, pero antes de hacerlo tiene que drenarlo, le tiene que sacar todo el agua. Una vez que le saque todo el agua se va a ver todo lo que esté al fondo del estanque. Pensando que tal vez ella sí podía regresar a la escena, si ella sabía que ella había tirado el arma ahí, cuando drenara el estanque, ella no hubiera querido que la vieran, entonces ella iba a regresar a tratar de retirarla de ese lugar. Ponen la cámara esperando a que ella llegue, pero ella nunca llega. Al siguiente día, como ella no llegó, Pavelka le vuelve a marcar y le dice que el día anterior no pudo drenar el estanque porque tuvo problemas con las máquinas, pero que lo va a hacer al día siguiente. Esta vez sí funciona su plan y este es el video que van a estar viendo. Ella llega a este lugar después de que recibe esta llamada de Pavelka, antes de que supuestamente drenen este lugar, y ella llega con botas altas, con botas que le permiten que no se mojara cuando entrara al agua, y con un palo, con una vara, empieza a picar en el lodo del estanque, empieza como a buscar algo, y está por varios minutos buscando y buscando algo. Este video lo ve el jurado, y lo que estaban diciendo es que si ella no supiera que el arma estaba ahí, ¿por qué iba a regresar a buscar algo? ¿Qué hace ahí? ¿Qué estaba buscando? Estaban esperando su respuesta una vez que le tocara el turno a la defensa. Otras pruebas que presentaron, además de este video, es que dijeron que habían encontrado sus huellas dactilares tanto en el mueble, en el gabinete donde estaban las armas, como en una de las armas que estaban afuera de la casa. Dijeron que en este guante que habían encontrado, el guante de látex, su ADN estaba dentro del guante y afuera del guante estaba el ADN de su esposo. Este casquillo que habían encontrado sí pertenecía al arma que habían encontrado en el estanque, a esta arma calibre 22. También dijeron otra vez, remarcaron mucho esto sobre la llamada que ella había hecho al servicio de emergencias, que por qué se había tardado tanto en decir que su esposo necesitaba ayuda, por qué por 25 segundos había relatado todo lo que le había pasado antes de darse cuenta que su esposo necesitaba ayuda, pero sobre todo lo estaban tratando de remarcar porque recordemos que ella era enfermera. Entonces decían que por qué ella no le había dado ayuda, no le había brindado primeros auxilios a su esposo. Dijeron que personas que incluso no se dedican a eso, que no tienen ningún conocimiento médico, intentan hacer algo por sus parejas o por la persona que están tratando de ayudar, pero ella no hizo nada, solamente tomó su teléfono y empezó a marcar al servicio de emergencias. Entonces ellos decían que ella no sabía si esto le iba a ayudar a su esposo, pero aún así ella decidió no ayudarlo. Por último, decían que ellos creían que la razón principal por la cual ella había hecho esto era sí por la discusión que habían tenido la noche anterior a lo que había ocurrido, porque en esa noche él le había dicho a su esposa que tenían que ahorrar más. Entonces es ahí cuando se dan cuenta que él tenía 2 seguros de vida. Estos 2 seguros de vida eran bastante altos, sumaban como $750,000 entre los dos. Decían que esta había sido tal vez la razón principal por la cual ella le hubiera hecho esto a su esposo, porque además de obtener su libertad, hubiera obtenido toda esta libertad financiera. Cuando ya le toca el turno a la defensa de Darlene, ellos empezaron desglosando todos los puntos que había dicho la fiscalía y ellos trataron de explicarlos todos. Decían que sí, sus huellas dactilares de Darlene iban a estar en este mueble y en las armas porque ella limpiaba todo, que ella era la que levantaba las cosas que su esposo dejaba en la casa, entonces que por supuesto iban a estar sus huellas dactilares ahí. Decían que el ADN en el guante que habían encontrado era porque ella usaba esos guantes en su trabajo y que muy probablemente se los había llevado del trabajo. Y que del otro lado estaba el ADN de su esposo porque su esposo tenía problemas de azúcar, entonces muy probablemente lo usó con uno de ellos, lo usó con él. Decían que sobre el casquillo era muy raro porque
Había fotos de todo lo que habían encontrado en la casa, de todo lo que creían que era sospechoso en la casa, pero no había ni una sola foto de ese guante con el casquillo adentro, ni siquiera de ese guante o de ese bote de basura donde lo encontraron. Dijeron que era muy extraño porque era como su evidencia principal, una de sus evidencias principales. Entonces, ¿por qué no había fotos de cuando lo habían encontrado dentro de la casa? Decían que parecía como que desde el principio se estaban enfocando tanto en ella, que estaban haciendo que toda la evidencia apuntara a esta teoría que ellos tenían, que ella había sido la culpable. Something stinks about this. Something ain't right here, man. I'm telling you. I think she did it. Incluso ese guante no se presentó como evidencia en la corte porque para el momento que empieza el juicio, supuestamente ya lo habían extraviado. Nadie sabía quién se había quedado con él, quién lo había obtenido la última vez, dónde estaba, nadie supo nada, entonces no se presenta como evidencia, pero sí se menciona como evidencia. Dijeron también, ella estaba tratando de explicar, bueno, su abogado estaba tratando de explicar por qué ella había reaccionado así, por qué había dado esta secuencia de hechos en la llamada 911, por qué se había tardado tanto en decir que su esposo necesitaba ayuda, por qué no le había dado primeros auxilios, y la respuesta que dieron es porque ella estaba en shock, que ella no supo cómo reaccionar, que acababa de ver a su esposo, al papá de sus hijos en esa situación y no supo qué hacer, solamente se enfocó en sus hijos, pero que no lo hizo premeditadamente, sino que fue algo que en ese momento simplemente se le ocurrió hacer porque estaba en shock, no supo cómo reaccionar. Dijeron que ella sí sabía sobre estos seguros de vida y lo único que explican también sobre esto es que ella dice que sí sabía, pero que para ella era más importante su familia y su esposo, que no había dinero en el mundo que pudiera hacer que ella le hiciera algo hacia su familia, que le hiciera algo hacia su esposo, que ella los amaba demasiado. Aunque la hicieran parecer como que a ella le interesaba el dinero, decía que no era así. Y ahí termina su defensa. Eso es todo lo que dicen. Sobre por qué ella estaba buscando esa arma en ese lugar donde supuestamente ella no sabía que estaba, no se menciona nada. Ni su abogado dice nada, ella no sube al estrado, ella no declara. Entonces se queda el jurado sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. La pieza de evidencia más importante en ese momento era ese video. Y ella no lo explica, ni su abogado lo explica. Así termina su defensa. Finalmente, y después de 5 horas de estar deliberando, regresa el jurado, la encuentran culpable y le dan 60 años de prisión. Después de que ella recibe esta sentencia, empieza a hacer varias apelaciones porque ya decía, ella y su defensa argumentaban que este video que habían mostrado se había obtenido de manera ilegal. Y eso lo decían porque supuestamente ella ya había apelado a su sexta enmienda, es decir, ella ya había pedido tener representación legal. Entonces decían que todo contacto que la policía quisiera tener con ella se tenía que hacer a través de su abogado. Ahora, la policía no es la que le marca para que fuera a este lugar, sino que había sido Pavelka, pero decían que como él estaba actuando por instrucción de la policía, de alguna manera estaba actuando como un tipo de agente. Entonces, este contacto que él quería tener con ella hubiera tenido que ser a través del abogado. No todo el contacto tenía que ser a través del abogado si no se trataba de este proceso. Es decir, si Pavelka le hubiera hablado para alguna cuestión del terreno que él estaba vendiendo, ahí estaba bien que le marcara, pero esto lo estaba haciendo por instrucción de la policía. Entonces, por eso decían que se había obtenido de manera ilegal. Decían que sin este video era muy poco probable que ella la hubieran acusado de nada, pero la fiscalía decía que las cosas no funcionaban así, que lo que pasaba es que una vez que a ella le presentaban cargos oficiales por homicidio, a partir de ahí ni la policía ni personas que trabajen para la policía pueden comunicarse con ella, pero en ese momento no se le habían presentado cargos oficiales cuando Pavelka hace esas llamadas, entonces el video sí se había obtenido de manera legal. Estas apelaciones también se hacen por otros motivos. Dentro de ellos estaba uno donde ella, antes de que empezara el juicio, estaba intentando mostrar supuestamente evidencia donde se veía que su esposo tenía una enfermedad de transmisión. También una pareja de amigos que ellos tenían tenía la misma enfermedad, entonces ella sugería que su esposo tenía una aventura, una relación extramarital con uno de los miembros de esa pareja, por eso los 3 tenían la misma enfermedad. Pero no se les permite que presenten esto en corte porque decían que era especulativo, que no demostraba nada, que solamente ella estaba tratando de desviar la atención y que se enfocaran en otra cosa que no tenía nada que ver. También ella había pedido que cambiaran su juicio de ese lugar porque decía que ya era muy conocido, que no era posible que ella pudiera tener un juicio justo en el lugar donde se iba a hacer y también se lo niegan. Por estas razones ella estaba apelando. Y la última razón era porque decía que no había tenido representación legal apropiada.
que sus abogados no habían actuado como ella quería, que supuestamente ella le había pedido a su abogado que ella sí quería declarar en su propio juicio, pero su abogado no la había dejado, que ella le había pedido a su abogado que él dijera su versión de los hechos, de por qué ella había ido a ese estanque ese día, pero su abogado decidió no decir nada y cerrar su juicio sin explicar absolutamente nada. Por eso el jurado se había quedado con la idea de que ella había ido porque ella había dejado el arma ahí. Ella insiste que ella no sabe, que ella no fue la que la dejó ahí. Dice que ella fue ese día. Para empezar, dice que ella le pidió a Pavelka que la llenara de tierra porque después de pensarlo mucho se dio cuenta que era muy peligroso para sus hijos, que sus hijos estaban muy pequeños y por eso le había pedido que llenara este lugar de tierra. Dice que después de ahí fue a ese lugar porque había escuchado rumores de la gente que estaban diciendo que ellos sabían que el arma homicida estaba en ese lugar. No dice dónde lo escuchó o exactamente quién se lo dijo, pero que por esos rumores ella decidió ir. Y decían que aunque le creyeran esta versión de que había escuchado rumores, lo que ella no podía explicar era por qué ella había buscado específicamente en ese lugar, en el lugar donde la cámara estaba apuntando. Cuando fueron los buzos y encontraron esta arma, ellos dejaron un palo, una rama en el lugar exacto donde la encontraron. Y cuando ella regresa a buscar esto, ella estaba buscando exactamente en esa área. Entonces decían que ¿cómo pudo saber esto? Si el rumor era que estaba en ese lugar, ella ¿cómo supo la ubicación si no fue ella la que la dejó ahí? Entonces dijeron que aunque ella quisiera explicarlo, no lo iba a poder hacer, a menos que aceptara que ella fue la persona que dejó el arma ahí. Al final de todo esto, sus 3 hijos se quedaron en custodia de sus suegros, los papás de Keith, y ella dijeron que puede salir en libertad condicional cuando cumpla la mitad de su sentencia, que serían 30 años, y esto sería más o menos en el año 2037, cuando ella ya tenga 62 años. Y eso es todo lo que les tengo yo por el video de hoy, toda la información que les tengo. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho. Adiós.